Noticentro 1, CMI. Corte Constitucional autoriza eutanasia para pacientes no terminales. Exhortación al Congreso para eliminar barreras contra la eutanasia. La Corte establece nuevas condiciones para el homicidio por piedad. Médicos y fundaciones pro eutanasia celebran el fallo del derecho a morir. Reacciones a favor y en contra en el Congreso. Abierto rechazo de la Iglesia a la eutanasia. Colombia es el séptimo país en aceptarla. Solo existe en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y España. Fiscalía revela videos y documentos contra detenidos por carro bomba y atentado. Alerta por invierno. 7 ríos se desbordan en el sur del país. Otro desmovilizado asesinado. Van 278 desde la firma del acuerdo. 29 este año. Procuraduría pide excluir a afrodescendientes del servicio militar. Programa de alimentación escolar. Habrá reformas. Se estudia expedición de código digital para vacunados. Colombia supera promedio mundial en vacunación. Encuesta del DANE sobre trabajo de la mujer. Se dispara precio del café. Hoy alcanza el precio más alto en 7 años. Se acerca a $2 la libra. Avianca reestructura su deuda y asegura plan de financiamiento. Ministro de Trabajo habla sobre trabajo temporal en Pregunta Yamil. En el mundo, Italia también impone restricciones a no vacunados. China bloquea investigación sobre el origen del COVID. Mezclar vacunas es peligroso, dice Organización Mundial de la Salud. Caída mundial de Internet. Falla de proveedor provocó el apagón. Se descubre y aborta plan para asesinar a otro presidente. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. En una decisión histórica, la Corte Constitucional flexibilizó los requisitos para acceder a la eutanasia en Colombia. La Sala Plena del Alto Tribunal amplió el derecho a morir dignamente a aquellos pacientes que, aunque no padezcan una enfermedad terminal, sí se encuentren en una condición de intenso sufrimiento por lesión corporal o enfermedad grave. Además, exhortó al Congreso a eliminar las barreras a la eutanasia. Con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, la Corte Constitucional decidió este jueves que se flexibilizarán los requisitos para acceder a la eutanasia en Colombia, permitiendo así que los pacientes que no estén diagnosticados con enfermedades terminales puedan solicitar su muerte asistida. El Alto Tribunal también despenalizó el homicidio por piedad bajo las siguientes condiciones. En el entendido de que no se incurre en el delito de homicidio por piedad cuando la conducta, primero, sea efectuada por un médico. 2, sea realizada con el consentimiento libre e informado, previo o posterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto. Y siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. El cambio en las reglas de juego para la eutanasia en Colombia se dio por una demanda del abogado Daniel Porras y el secretario de Juventud de la Alcaldía de Medellín, Alejandro Mata, quienes pidieron tumbar el homicidio por piedad como delito que da hasta 54 meses de cárcel para quienes causen la muerte de otros por piedad o por poner fin a intensos sufrimientos. En esta trascendental decisión, la Corte también exhortó al Congreso para que avance en la protección del derecho fundamental a morir dignamente para eliminar las barreras aún existentes. A pesar de que en el Congreso se ha iniciado el trámite de distintos proyectos con esta finalidad, ninguno ha sido aprobado, lo que comporta un vacío normativo que, a su vez, se traduce en una desprotección inadmisible desde el punto de vista constitucional en torno al derecho a morir dignamente. La existencia de una enfermedad terminal para acceder a la eutanasia era un requisito fijado desde 1997 por la histórica sentencia liderada por el exmagistrado Carlos Gaviria Díaz, que hoy se cae por cuenta del fallo comunicado. La restricción de enfermedad en fase terminal para acceder a los servicios de salud asociados a la muerte, conocidos como eutanasia, termina por agravar de facto las citadas barreras.
La decisión contó con los votos de Alejandro Linares, Gloria Ortiz, Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Antonio Lizarazo, y los salvamentos de voto de Cristina Pardo, Jorge Ibáñez y Paola Meneses. Salvé el voto al considerar que la demanda adolecía de ineptitud sustancial para propiciar un debate de fondo, por lo que el fallo debió ser inhibitorio. La demanda no era apta y por lo tanto la Corte debió haberse declarado inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo. No era posible emitir un fallo de mérito ampliando la prohibición de penalizar la conducta contemplada en el artículo 106 del Código Penal. Las organizaciones defensoras del derecho a morir dignamente celebraron la decisión de la Corte Constitucional sobre la eutanasia. La Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, que acompaña a los colombianos que no desean someterse a sufrimientos o medidas extremas en caso de enfermedad, celebró que la Corte excluyera como requisito para la práctica de la eutanasia la existencia de una enfermedad terminal. Y reconoce que el sufrimiento no solo es una enfermedad que está en fase terminal, también hay enfermedades crónicas, degenerativas y irreversibles que generan un intenso sufrimiento, no solo físico, sino psicológico, moral, social y espiritual a la persona, y que además compromete la dignidad del ser humano. Entonces es una extensión al derecho y es reconocer que la dignidad del ser humano va a ir en cualquier momento de su vida, incluso hasta el último momento. Aunque la sentencia no se ocupó del tema del consentimiento sustituto, es decir, del aval que dan los familiares de los pacientes cuando ellos están en imposibilidad de comunicarse, médicos partidarios de la muerte digna celebraron la decisión. Es responder al derecho de las personas a tomar decisiones sobre su vida y también a vivir actualmente la realidad que tenemos, que la muerte ocurre en entornos medicalizados. Y por supuesto, permitir que aquellos médicos que pueden ayudar a las personas en situaciones de dolor y de deterioro puedan hacerlo sin tomar riesgos relacionados con su propia estabilidad jurídica. La lucha de pacientes como Yolanda Chaparro, quien accedió a la eutanasia el pasado junio por orden de un juez, pese a que no cumplía con el requisito de padecer una enfermedad terminal, queda reivindicada hoy con la decisión que adoptó el alto tribunal. En el Congreso de la República, que debe legislar sobre la eutanasia, hay voces a favor y en contra de la decisión de la Corte Constitucional, que, como hemos dicho, extiende el derecho a morir dignamente a pacientes no terminales. Los médicos que hemos visto el dolor de los pacientes en los hospitales de Colombia entendemos lo que es el derecho a morir dignamente. La Corte Constitucional ha dado un paso en el camino que el Congreso no ha sido capaz de dar. Derecho a vivir con dignidad, pero también derecho a morir con dignidad. Mi rechazo total frente a la decisión de la Corte Constitucional de legislar el supuesto derecho a la muerte digna, incluso para enfermos no terminales. Sigue la Corte Constitucional invadiendo terreno del Congreso de la República. Celebro la decisión de la Corte Constitucional de ampliar el acceso al derecho a morir dignamente en Colombia a través de la eutanasia. Sin embargo, es una lástima que el Congreso de la República no haya legislado sobre el tema. Ya presentamos de nuevo el proyecto de ley y esperamos que esta tercera vez sea la vencida y que el Congreso de la República decida de una vez por todas regular el derecho a morir dignamente en Colombia. La Iglesia Católica expresó su rechazo total a esta decisión de la Corte Constitucional. El padre Gabriel Londoño, párroco de la Iglesia Santos Damián y Cosme, asegura que solo Dios puede disponer sobre la vida y la muerte. Como una mala noticia recibió la Iglesia Católica la decisión de la Corte Constitucional. Pienso yo, es como jugar con la vida. La vida se respeta desde el momento de la concepción hasta un final natural. Entonces yo pienso que no vamos por ese camino. En un lugar donde la muerte la encontramos en cualquier esquina, dar la posibilidad de una muerte así como tan fácil, pienso que no. Para la Iglesia Católica, el único que puede abrir y cerrar las puertas de la vida y la muerte es Dios. Y por eso se opone tajantemente a la decisión de la Corte Constitucional de ampliar la eutanasia a pacientes no terminales. Dejémosle a Dios que sea el que decida el momento definitivo. Y para nosotros los cristianos, que la muerte es el paso a la casa de Dios, pero
que sea una atención amorosa hasta el último momento. Dice el padre Londoño que más que una postura religiosa, es una postura humanitaria y de vida en un país donde se tiene que reclamar que ésta se respete, porque muerte se encuentra en cualquier esquina. Colombia es el 7º país del mundo donde la eutanasia está legalizada y se convierte ahora en el primero en flexibilizar los requisitos. Países Bajos se convirtió en el primer lugar del mundo en aprobar la eutanasia activa en abril de 2002. Bélgica también legalizó la eutanasia en 2002 y luego se convirtió en el primer país del mundo en aprobar la eutanasia para menores de 12 años. El Parlamento de Luxemburgo aprobó la legalización de la eutanasia en marzo de 2009. La asistencia médica para morir fue legalizada en Canadá en 2016. Establece estrictos requisitos que incluyen la presencia de 2 testigos independientes y la aprobación de 2 médicos. Nueva Zelanda fue el primer país del mundo en someter la eutanasia a referendo y aprobarlo a finales de 2020. La ley entra en vigor el 6 de noviembre de este año. El 18 de marzo de este año, España se convirtió en el 4º país de Europa y el primero de tradición católica en aprobar la eutanasia a pacientes terminales. Colombia es el único país de América Latina donde la eutanasia es legal y primero del mundo en expandir el derecho fundamental a morir dignamente a enfermedades no terminales. La Fiscalía reveló las pruebas en contra de los 10 implicados en la explosión del carro bomba en la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y el ataque al helicóptero que movilizaba al presidente Iván Duque. Las evidencias comprometen al capitán retirado Andrés Medina y salpican a un grupo de policías que al parecer habrían recibido dinero para facilitar los hechos. Mire los gringos. Véanlos, aquí están. Ahí está el general, ahí está el comandante de la brigada. Este video habría sido grabado el 27 de mayo por el capitán retirado Andrés Fernando Medina, alias Capi, casi 3 semanas antes de que se cometiera el atentado en la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. El video fue encontrado en el celular del detenido y en otro aparte habla sobre ubicar un paquete. La callejuelita aquí donde se piensa dejar el paquete. Inteligencia Groig. Ahí están los gringos ahí al fondo. Alias Capi fue uno de los 10 detenidos vinculados tanto al ataque con un carro bomba en la sede militar como al ataque al helicóptero del presidente Iván Duque y su comitiva. Estas personas son señaladas por las autoridades de tener vínculos con las disidencias de las FARC. Detrás de los 2 hechos está el Frente 33 de las disidencias de las FARC, cuya cabecilla es alias John Mechas. El capitán sería una de las personas que habría planeado los 2 hechos, pues también se encontró un documento con especificaciones sobre el ataque al helicóptero presidencial en el cual habla sobre pagar 20 millones de pesos a unos policías. Tocó pagar 12 millones de transporte y 10 millones a la policía. Ya el material se encuentra en nuestras manos y seguro para comenzar la ofensiva. Sobre la persona que diseñó y ejecutó el plan criminal, Andrés Fernando Medina Rodríguez, debe decirse que es un capitán pensionado del Ejército Nacional, quien hace algunos años fue licenciado por Sanidad. El gobierno denunció que el atentado se planeó en Venezuela. Es claro que este atentado contra el presidente y contra la Brigada 30 fue planeado desde Venezuela. De otra parte, en Cúcuta hablaron los abogados de los detenidos, quienes aseguraron que sus clientes son inocentes. Se le agradece a la Fiscalía General de la Nación que por lo menos nos dé la oportunidad de escuchar el interrogatorio a aquellas personas que quieren hacer el interrogatorio o las declaraciones con el fin de esclarecer hechos de los hechos que están siendo investigados. La Fiscalía señaló a las 10 personas de cargos como tentativa de homicidio, concierto para delinquir, entre otros cargos. El gobierno de Venezuela rechazó las acusaciones hechas desde Colombia sobre el atentado contra el helicóptero en el que iba el presidente Iván Duque en Cúcuta. Aseguró que Colombia utiliza a Venezuela como una pantalla para ocultar la tragedia que vive el país. Una contundente respuesta tuvo el canciller venezolano Jorge Arreaza después de que desde el Ministerio de Defensa y la Fiscalía colombiana acusaron al gobierno de Nicolás Maduro de seguir albergando terroristas que planifican ataques contra la institucionalidad colombiana.
Otra vez usan a Venezuela para tratar de ocultar la tragedia de su país, lleno de violencia y grupos armados cuya economía y clase política reposan en el narcotráfico, una policía represora, masacres y asesinatos diarios a líderes sociales, exportadores de mercenarios magnicidas. El señalamiento agrieta aún más las casi inexistentes relaciones diplomáticas entre ambas naciones, que comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros. En otras noticias, tras las lluvias de las últimas horas en el sur del país, el IDEAM alertó sobre riesgos de desbordamientos en al menos 7 ríos en Caquetá y Putumayo. Tras las emergencias por desbordamientos de ríos en las últimas horas en el sur del país, el IDEAM emitió una alerta hidrológica por riesgos de desbordamiento en los ríos Mocoa, Rumillaco, Tarauquita, Pepino, Sangoyaco, Mulato y Caquetá. El pronóstico indica que seguirá lloviendo, aunque con menor intensidad, por lo que no se puede bajar la guardia. En zonas del centro y occidente de los departamentos de Caquetá y Putumayo se han registrado precipitaciones, lo cual ha activado la emisión de alertas por niveles de los ríos y por probabilidad de deslizamientos de tierra. El IDEAM está sugiriendo un monitoreo permanente en los ríos de alta pendiente, ubicados también en algunas zonas de la región andina y particularmente los que nacen en el piedemonte de la cordillera oriental. Mientras en regiones como Putumayo y Caquetá hay emergencias por las lluvias, en el Caribe el fenómeno climático que provoca afectaciones es el de los fuertes vientos. La noche del 21 de julio fue de zozobra y preocupación para los habitantes de Mocoa. El sistema de alertas anunció la creciente súbita del río Mulato que atraviesa por el sector suroccidente de la capital putumayense. Los habitantes de la avenida 17 de julio, donde la avalancha del 31 de marzo de 2017 se llevó varias viviendas, relataron lo sucedido la noche anterior. El río creció mucho, bajó y venía una segunda palizada y fue cuando nos ordenaron desalojar todos los del barrio, de todos los de aquí del río Mulato. Por su parte, el gobernador encargado del departamento del Putumayo anuncia que se decreta calamidad pública en la región debido a las afectaciones en 12 de los 13 municipios, siendo Puerto Asís el de mayor afectación, al igual que en el Alto Putumayo. También están activadas las salas de crisis departamental. Los municipios hacemos, junto con la gobernación, el esfuerzo para cubrir las principales necesidades, algunas inversiones, y se está solicitando el apoyo del gobierno nacional. Las lluvias también afectaron el acueducto municipal, dejando sin el preciado líquido a gran parte de la ciudad capital. Las aguas del río Caquetá en el municipio de Curillo se apropiaron de toda la zona veredal y parte del área urbana. Anegaron cientos de praderas, inundaron fincas y acabaron con animales y cultivos de pan coger. Cientos de familias permanecen en los albergues a la espera de ayudas. Lo más preocupante es que la lluvia todavía no para. Como consecuencia de las fuertes lluvias que no amainan durante 5 días, a donde ha resultado más de 800 familias damnificadas y afectadas con pérdida de cultivos, especies menores, aves de corral y sus pertenencias. La situación de Curillo se repite en otros municipios del departamento ubicados en las riberas de los ríos caqueteños. La Capitanía de Puerto de Barranquilla confirmó condiciones de fuertes vientos y oleaje que obligan a extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades marítimas, de embarcaciones menores, pesca artesanal, deportiva y zonas de bañistas. Actualmente se está presentando una incidencia de fuertes vientos, los cuales superan los 55 kilómetros por hora y una altura de la ola de aproximadamente 2.8 a 3 metros de altura. Por los vientos y el fuerte oleaje se entregaron recomendaciones a bañistas y navegantes. A las embarcaciones menores, efectuar las restricciones y estar muy atentos a la emisión de los boletines y a las instrucciones que se emitan a través de la estación de control de tráfico marítimo. La alerta roja del IDEAM se mantendrá vigente hasta este viernes. Un nuevo capítulo judicial se ha abierto en las altas cortes por una demanda interpuesta por excombatientes de las FARC ante el Consejo de Estado contra el proceso de entrega de sus bienes. A principios del año, el gobierno informó que los exintegrantes de las FARC solo entregaron el 8% de los bienes del total de lo que se habían comprometido mediante un inventario realizado en 2017 y cuyo valor fue tasado en 548.000 millones de pesos. La gran pregunta que muchos se hacen es si habrá lugar a sanciones o a una eventual exclusión de la JEP por cuenta de las fallas en esta entrega de bienes con la que estaba prevista la reparación de sus víctimas. Noticentro 1 CMI conoció que el Consejo de Estado admitió
una demanda presentada por los excombatientes con la que pretenden enmendar este proceso fallido. Pues aquí lo que tiene que modificarse es que nosotros no tenemos pues esa responsabilidad de custodia porque no tenemos ningún instrumento para ello, ni ningún instrumento jurídico ni material, diríamos. Nosotros no somos autoridad para poner una persona que cuide. La demanda pide tumbar las normas que le exigieron a los excombatientes garantizar la entrega material de los bienes en el plazo convenido y responder por su cuidado e integridad. Aquí en ningún momento se trata de burla a las víctimas, se trata de que se hagan los ajustes normativos concretos que obliguen en términos reales a cada ciudadano y a cada funcionario de Estado cumplir con sus responsabilidades. Según el Partido Comunes, varios excombatientes han muerto custodiando esos bienes. Esto dijo el gobierno. Vemos que la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la norma es una forma de desatender los compromisos adquiridos para la reparación de las víctimas. Y un reconocido líder de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC fue víctima de un atentado en las últimas horas en el Cesar. Esto lo hemos venido. Ricardo Rojas Daza salió ileso de un atentado que sufrió cuando se desplazaba por una carretera cerca de Chiriguaná, Cesar. Es líder social en la región y hace parte de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Estamos denunciando grupos armados ilegales, obviamente en todo el largo de ese territorio, temas de extorsión, amenazas a líderes sociales también en toda la región, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores de grupos armados ilegales. Hemos hecho una sustitución de unas 10 hectáreas de cultivos ilícitos cerca en la región del Catatumbo. La JEP rechazó este hecho violento. Preocupación frente al aumento de ataques contra líderes, víctimas y organizaciones sociales. Hace un mes fue asesinada en el Huila Derly Pastrana, presidenta de la misma Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Un nuevo excombatiente de las FARC fue asesinado. La víctima es Jesús Danilo Mora, quien fue baleado en el municipio de Puerto Leguízamo, en Putumayo. Jesús Danilo Mora viajaba junto a su esposa en la vía Tagua-Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, cuando hombres armados lo interceptaron, lo hicieron bajar de la moto en la que viajaban y le propinaron varios impactos de bala que acabaron con su vida. Con este asesinato se eleva a 278 el número de excombatientes de las FARC asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Aunque en las últimas horas el gobierno aseguró ante la JEP que la seguridad de los miembros del Partido Comunes es una prioridad para el gobierno, con la muerte de Jesús Danilo Mora se eleva a 29 el número de excombatientes asesinados en 2021. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado por la desaparición forzada de los desmovilizados del EPL, John Ubaté y Gloria Bogotá, quienes fueron vistos por última vez en Cali en 1995. El organismo le pidió a los abogados de las víctimas entregar antes de un mes peticiones adicionales sobre este caso, ya que se lo pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que condene a los responsables de lo sucedido luego de 26 años. La Procuradora General Margarita Cabello pidió que los afrodescendientes sean excluidos del servicio militar a través de un concepto enviado a la Corte Constitucional. En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuradora Margarita Cabello respaldó una demanda que pide excluir a la población afrodescendiente raizal, palenquera o rom del país de la prestación del servicio militar obligatorio. El pronunciamiento guarda relación con una demanda de un grupo de abogados que advierte que en la ley de 2017 que reglamenta el reclutamiento militar y el control de reservas se incurrió en una omisión al establecer que solo las comunidades indígenas podían quedar exoneradas de la prestación del servicio y del pago de la cuota de compensación militar. En criterio de los demandantes, dicha exclusión sin fundamento vulnera los derechos de todos los grupos étnicos del país que deben gozar de igual reconocimiento y protección. El director de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar, Juan Carlos Martínez, anunció cambios en el sistema de contratación del PAE para evitar desvíos o pérdida de los recursos destinados a la alimentación estudiantil. Esto luego de que la Contraloría dijera que tiene 184 indagaciones en curso por sobrecostos y mala administración del PAE. Según la Contraloría, las presuntas irregularidades en el PAE suman cerca de 48.000 millones de pesos. Es inaceptable, creo que los recursos de los niños, de las niñas, son recursos absolutamente sagrados. Los principales procesos por malos manejos en el presupuesto de la alimentación escolar se adelantan en la costa y los llanos.
es el mismo oferente que ha venido ganándose el contrato los últimos 6 años. Estamos hablando en el primer periodo, en los 4 años que duró la gobernadora, de 174.000 millones en las cuales es el mismo oferente. Para el director de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar, no hay que generalizar en que todo en el programa funcione mal. Es una cifra muy pequeña, pero que duele en el alma. 8.000 millones de 2,4 billones de 10 años no representa más del 1 por 1000 del recurso invertido en el programa. Para evitar que se sigan robando los recursos de los alimentos de los niños, habrá un revolcón en la contratación. Estamos desarrollando con el Banco Mundial un sistema de información que haga que esto ya no funcione con actas de papel. También se invitará a la participación comunitaria para que haga seguimiento y garantice la llegada de las raciones y el menú en los sectores rurales y urbanos. Colombia reportó una leve alza en los contagios por COVID-19 en el conteo de las últimas 24 horas. Leve aumento de contagios y de muertes por COVID-19 en Colombia. Con 89.000 pruebas procesadas en los laboratorios del país, se detectaron otros 12.576 nuevos casos, reportados en su mayoría en la capital del país, en el departamento de Antioquia y en el Valle. Los casos activos siguen bajando, a la fecha 112.463. Las personas que han contraído COVID-19 en Colombia, 4.692.570. Las muertes aumentaron con otras 354. Ya han muerto por COVID-19 en Colombia un total de 117.836 colombianos. Con 13.000 recuperados, la cifra llegó a 4.449.027. Y vamos con las cifras de los últimos 4 días. El pasado lunes, cuando se registraban 16.455 contagios, 446 muertes. El 20 de julio, 12.829 contagios, 378 muertes. Ayer, 11.244 contagios, 351 muertes. Hoy, 12.576 contagios y 354 muertes. Un juez ordenó la captura del ex subdirector del Instituto Distrital de Recreación y Deportes de Bogotá, Juan Carlos Montes, vinculado a un proceso por irregularidades en la contratación. La Fiscalía pedirá circular roja en su contra. El caso tiene relación con una serie de irregularidades en la contratación detectadas cuando Montes fungió como subdirector de construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá. La Fiscalía lo acusa de celebrar y liquidar de forma irregular un contrato por 19.000 millones de pesos en Bosa. Montes también es conocido por aparecer en un video entregando varios fajos de billetes al senador Gustavo Petro, caso que fue archivado por la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía le pedirá a Interpol que emita una circular roja. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, aseguró que aunque el gobierno contempla exigir un carnet o código digital que prevé la vacunación contra el COVID-19, se sigue privilegiando que los colombianos se inmunicen voluntariamente. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, aseguró que el gobierno sí estudia la posibilidad de expedir un código digital que permita que las personas en su celular puedan portar su esquema de vacunación y así poder acceder a distintos eventos. Sin embargo, reiteró que por ahora el gobierno privilegia la voluntad de los colombianos para poder vacunarse. La respuesta es sí se contempla, pero también miremos varias cosas. Entonces lo primero es que estamos invitando de manera activa a la sociedad, estamos trabajando con las ARLs, estamos trabajando con los entes territoriales, porque es claro que las personas que están llegando a hospitalización y a UCI son precisamente en cerca de un 90% aquellas personas que no se vacunaron. A finales del próximo mes de agosto el gobierno estaría anunciando la apertura total de vacunación en todo el país, con la llegada de más de 6 millones de vacunas y así lograr más rápidamente la inmunidad de rebaño. La alcaldesa Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, advirtió que en la capital no se implementará el denominado pasaporte COVID-19 ni se autorizará el ingreso exclusivo de personas vacunadas a actividades de aglomeración. La alcaldesa Claudia López celebró la decisión del gobierno de abrir la vacunación para todos sin restricción de edad y descartó autorizar el ingreso exclusivo de personas vacunadas a actividades como fútbol, conciertos y discotecas. En la medida en que avancemos muy rápidamente en la vacunación, no necesitamos pasaporte para unos y no para otros. Lo que necesitamos es vacuna para todos. La mandataria planea abrir pilotos de actividades de aglomeración en el mes de agosto. Pilotos con sus protocolos, no pilotos excluyendo a unos ciudadanos sí y a otros no. Frente a estímulos lo estamos evaluando, estímulos positivos sobre todo.
El funcionario además anunció que mañana iniciará la vacunación para mujeres embarazadas. Se determinarán unas dosis de Pfizer que aplicaremos en toda nuestra red en el fin de semana. Insistió en el llamado al gobierno nacional para que paguen las vacunas aplicadas. En este momento se puede ahogar el sistema nacional de vacunación por falta de recursos. A partir de este viernes también se podrán vacunar sin restricción de edad los trabajadores del distrito. En Bucaramanga, los comerciantes lanzaron una campaña para ofrecer descuentos a los compradores que demuestren que ya están vacunados contra el COVID. Vacunarte paga. Con este eslogan arrancó en Santander la estrategia de los comerciantes que busca por partida doble estimular la vacunación COVID con la reactivación en ventas. El objetivo es reactivarnos económicamente y la mejor forma es hacer el ejercicio de inmunidad rebaño. La estrategia premiará a compradores con grandes beneficios. El objetivo es que podamos dar en nuestros puntos de venta por presentar el carnet de vacunación descuentos, promociones en artículos y prendas seleccionadas, al igual que algunos beneficios para quienes puedan presentar su carnet de vacunación. Esta iniciativa comercial se realizará indefinidamente y beneficiará también a los compradores virtuales. El Ministerio de Salud anunció la apertura desde mañana de la vacunación para personas entre 30 y 34 años. Además, habrá vigilancia a las vacunas enviadas a las regiones para garantizar su adecuada aplicación. El Ministerio de Salud desplegará en los próximos días un equipo de auditores en al menos 30 regiones del país para verificar el correcto uso y aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Tenemos unos excedentes en neveras de cerca de 5 millones de biológicos, tanto para primeras dosis como para segundas dosis. Realizar un seguimiento a los inventarios o las existencias que se tienen en los centros de acopio de los entes departamentales o distritales o en las neveras de las diferentes IPS. En momentos en que el país ha alcanzado más de 24 millones de dosis aplicadas, el gobierno nacional extremará los controles para hacer más eficiente el uso de los biológicos que van llegando al territorio nacional y que se trasladan a los diferentes municipios y departamentos. Mientras tanto, en Chocó están en riesgo de perderse más de 50.000 vacunas porque sus habitantes no han acudido a inmunizarse. Pese a que en el departamento del Chocó se están vacunando a todas las personas mayores de 18 años con solo presentar la cédula, el porcentaje de la aplicación de los biológicos se ha reducido de una manera notable. Para la secretaria de Salud departamental, esto obedece a la negativa de algunos ciudadanos en ser inmunizados. Está lento, está por debajo del ritmo que llevábamos. Estábamos en 80, luego bajamos a 60. El acumulado de las vacunas de los diferentes laboratorios sin ser aplicadas superan las 60.000 dosis que están en riesgo de perderse. La secretaria invitó a que se acerquen a los diferentes puntos de vacunación habilitados y reciban el biológico de su preferencia. En Bogotá hay poca afluencia de público en varios de los puntos de vacunación. El gremio médico lanzó una alerta para que inicie cuanto antes la inoculación de ciudadanos mayores de 13 años. Noticentro 1 CMI visitó diferentes puestos de vacunación en Bogotá, donde se evidencia la poca presencia de personas. Algunos médicos y enfermeros que se dedican a vacunar a pacientes día a día se han visto obligados a quedarse quietos largos lapsos de tiempo por la no llegada de capitalinos. Hay que hacer campañas para estimular que la gente acuda a la vacunación. Hay que tener en cuenta que el personal de salud siempre está abierto para ustedes. El gremio médico ha hecho un llamado al gobierno nacional para que cuanto antes inicie la vacunación de toda persona mayor de 13 años con el fin de avanzar mucho más rápido con el Plan Nacional de Vacunación. Entre más personas tengamos vacunadas, más probabilidad de alcanzar la inmunidad colectiva. A la fecha han sido aplicadas un total de 24.230.000 dosis. El plan de vacunación del sector privado liderado por la ANDI está entrando en su recta final. En agosto se aplicarán las segundas dosis. Según el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, el plan de vacunación para empresas privadas que lidera ese gremio avanza según lo previsto. Incluso se tiene que más de 1 millón de trabajadores de empresas privadas hacen parte de este proceso de inmunización que adelanta el sector privado.
de manera que ya en el mes de agosto habrá segundas dosis, porque ya tenemos en este momento vacunados cerca de un cuarto de los trabajadores que están incluidos dentro del programa. Según los cálculos de la ANDI, en el mes de agosto terminará esta campaña de vacunación para el sector privado, en la cual han participado cerca de 2.500 empresas en todo el país. El portal Our World in Data de la Universidad de Oxford sitúa a Colombia por encima del promedio mundial de vacunación. Nuestro país ocupa la casilla 18 del listado, superando naciones potencia como Rusia. La campaña de vacunación en Colombia sigue avanzando y según las cifras registradas por el portal Our World in Data, el país incluso se posiciona sobre el promedio mundial de inoculaciones. Según los datos más recientes, Colombia ha vacunado al 29,92% de toda la población, superando de este modo por casi 3 puntos porcentuales el promedio mundial, que es de 26,75%, aunque solo el 20,32% de colombianos han completado el esquema de inmunización, mientras que el 9,33% de ciudadanos está a la espera de la segunda dosis. Colombia está ubicada en la casilla 18 del listado, superando a países potencia como Rusia, y en la región solo Argentina, Brasil y México están por encima del país. Gustavo Morales, presidente de ASEMI, gremio que representa a la CPS, le propuso al gobierno comenzar a vacunar a la población contra el COVID sin límites de edad. El gremio de las EPS ha formulado una propuesta para eliminar las barreras de edad a la hora de ir a vacunarse contra el COVID-19. Según ASEMI, con esta iniciativa se podría agilizar la inmunización. Que el gobierno considere la posibilidad de que se pueda agendar citas para vacunación a partir de ahora a todas las edades. Y aunque ya no se tendría en cuenta la edad, el gremio de la CPS plantea que se debe llevar un orden con agendamiento. ¿Cuál es la preocupación muy válida del gobierno? Que de pronto no alcanzan las vacunas que hay. Entendible esa preocupación. ¿Cuál es la solución? El agendamiento. Se agendará el número de citas que correspondan al número de vacunas disponibles. Esta apertura de la vacunación para la CPS debería darse dependiendo de la disponibilidad de vacunas en cada región. El gobierno anunció que abrirá un nuevo proceso para pagar una bonificación a los trabajadores de la salud que no han recibido el incentivo económico. El Ministerio de Salud ampliará el número de trabajadores del sector que están atendiendo la pandemia, médicos, enfermeras y auxiliares, para que puedan recibir la bonificación. Muchas de estas personas no lo han hecho y a partir de la semana entrante lo podrán hacer a través de la administradora de los recursos del sector salud, ADRES. En un video enviado a medios de comunicación, el director de la ADRES instó a los hospitales para que reporten al personal que está pendiente por recibir la bonificación. Y la próxima semana, de martes a viernes, tendremos abiertas las novedades para recibir novedades del talento humano de las IPS con la incorporación de las personas a partir del 1 de agosto del año pasado. El Ministerio de Salud reportó que ya se le ha pagado bonificación a 260.000 trabajadores del sector por un costo de 390.000 millones de pesos. El precio del café sigue marcando máximos históricos. Se acerca a 1.800.000 pesos el precio de compra de la carga de 125 kilos. Este jueves el precio del café marcó un nuevo histórico debido a la menor oferta mundial tras la menor producción en Brasil, primer y principal productor en el mundo. La coyuntura favorece el nivel de compra para Colombia y de esta manera el precio interno se cotiza a 1.790.000 pesos la carga. Esto sin duda genera una bonanza para el sector cafetero colombiano. Sin embargo, es importante que se sigan cumpliendo los contratos establecidos para continuar con la exportación de café en nuestro país. En el precio internacional se alcanzó $1.93 la libra. En la bolsa de Nueva York, la cifra más alta en los últimos 7 años. En la última semana el precio se valorizó un 26,1%. Los productores esperan precios sostenibles de cara a la cosecha cafetera del segundo semestre del año. Llega en un momento importante cuando nos aproximamos a la cosecha del segundo semestre, donde se van a dinamizar la economía de más de 500.000 familias productoras, 600
200 municipios cafeteros, 22 departamentos y muy seguramente un valor cercano de la cosecha durante todo el año de 11 billones de pesos. Para los productores del Huila, las cifras hay que recibirlas con mesura. Le permiten al caficultor honrar sus compromisos, invertir en el sistema productivo del café, en tecnologías, en maquinarias, en equipo y en fertilización del cultivo, en el ahorro para el caficultor. La tendencia se mantendría en las próximas semanas. Candidatos presidenciales consultados por Noticentro 1 CMI tuvieron opiniones divididas sobre la advertencia de la calificadora Fitch de que el próximo gobierno deberá tramitar una reforma tributaria estructural porque la que presentó el gobierno Duque no resuelve los problemas fiscales del país. No hay que en este momento ponerle más presión al país y anuncios y que las calificadoras vengan a decirnos que no hemos llenado la plana correctamente. Nosotros sabemos hacer bien la plana, tenemos buena caligrafía, déjenos a nosotros tranquilos hacerlo. Si queremos que realmente se solucione el problema fiscal hay que aumentar los impuestos el próximo año. Eso no será popular, pero que es lo que es serio hacer. Y por supuesto el gobierno tiene que cumplir su promesa de que bajará otros gastos y mejorará el funcionamiento de la DIAN. Pero es cierto lo que dice Fitch, esta reforma no resuelve el problema fiscal en el año 2022. Esa es otra agresión de Fitch a Colombia, porque es que esas calificaciones que se las arrogan unilateralmente y las hacen como se les antoja, ese tipo de calificaciones golpea las finanzas internacionales de Colombia. Hay que también pensar y actuar para generar nuevos recursos, nuevas posibilidades de ingresos y hacer la reforma estructural en relación, por ejemplo, a revisar las exenciones tributarias, en relación a focalizar mejor los subsidios y los apoyos a la población más vulnerable para que impacten la desigualdad y la inequidad social. En lo que sí coinciden estos cuatro precandidatos es en que la actual reforma tributaria que tramita el Congreso de la República no resuelve los problemas fiscales del país. Gremios de la producción estuvieron de acuerdo con la calificadora Fitch en que el país necesitará una reforma tributaria estructural el próximo año. El sector empresarial destaca la nueva reforma tributaria radicada por el gobierno ante el Congreso al señalar que se dio bajo el consenso de varios sectores y sin afectar la clase media y población vulnerable. Sin embargo, esta solo resolverá la situación fiscal en el corto plazo, lo que obligará al próximo gobierno a radicar una reforma estructural. Lo que nos preocupa es que es coyuntural. O sea, la reforma es para solucionar el problema que tenemos en el momento y el siguiente gobierno vendrá también con otra reforma a la cual sí queremos y debemos estar muy pendientes para no tener ninguna complicación hacia adelante. La ANDI señala que los nuevos recursos garantizarán los recursos a los programas sociales y en parte a la reducción de la deuda. La reforma produjo dos emergencias, una desde el punto de vista fiscal que se está atendiendo y la otra desde el punto de vista social que se ha venido atendiendo pero que además ojalá debe profundizarse durante los próximos meses. La reforma buscará un recaudo de 15.2 billones de pesos. Avianca aseguró el financiamiento para salir de la ley de quiebras en Estados Unidos. La comunicación de Avianca entregada al mercado de valores garantizó los recursos necesarios para refinanciar el préstamo obtenido por la compañía en 2020, el cual le permitió inyectar recursos para su operación y pagar parte de la deuda a sus acreedores. La aerolínea aseguró 1.600 millones de dólares para este fin en un proceso que le permite iniciar la carrera para salir del capítulo 11 o ley de quiebras. El plazo se extiende por 7 años. Esta es la manera en que la compañía busca dar fin a este proceso en este año, tal como se había anunciado previamente, y estos nuevos compromisos aún están sujetos a las aprobaciones finales por parte del tribunal. Para la organización de aviadores de Avianca, este es un voto de confianza a la empresa. Definitivamente esto ha sido un voto de confianza por parte de nuestros inversores, ha sido un trabajo importante por parte de las directivas, los colaboradores, los pilotos, las tripulaciones, de todos. El Tribunal de Nueva York definirá en próximos días la estrategia financiera presentada por Avianca. El presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, reveló un aumento en la creación de empresas en Colombia durante el primer semestre del año. El informe de dinámica de empresas revelado por Confecámaras reveló que en el primer semestre del año se crearon 116.000 compañías en el país, lo que representó un crecimiento de 26,2% frente al mismo periodo del año anterior. De este monto, el 74,7% corresponde a personas naturales concentradas en micronegocios y 25,3% a sociedades. Por eso es tan importante que un sector empresarial que además genera empleo se vea rodeado de las garantías para poder ejercer
toda su actividad. Por sectores, la mayor creación de empresas se dio en la agricultura y el comercio, seguido de la industria y la construcción. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,09% a 1.251 puntos. La acción de Corfi Colombiana fue la que más subió, con una valorización de 2,24% a 29.670 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más bajó, con una pérdida de 13,43% a 245 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de preferencial Grupo Aval, al movilizar más de 223.000 millones de pesos, con una variación negativa de 3,64% a 1.031 pesos. El director de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Luis Guillermo Acosta, pidió al gobierno destrabar los proyectos de exploración de hidrocarburos. Más de 70 están paralizados. En una reunión con el presidente Iván Duque, la industria petrolera expuso las principales preocupaciones del sector. Estas radican en los proyectos que no han podido arrancar por cuenta de procedimientos administrativos y de forma. Se tienen 75 proyectos de desarrollo, de los cuales 42 iniciativas están en vilo. Entre estos tenemos 19 proyectos en tramitología ambiental, tenemos alrededor de 8 proyectos en zonas conflictivas, tenemos un proyecto en dificultades contractuales, tenemos 14 proyectos en ejecución y, como lo mencioné anteriormente, unos 58.000 barriles adicionales para el país. Se espera una mayor reactivación de la actividad petrolera. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.866 pesos con 86 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.710 pesos y la venden entre 1.760 pesos. Un euro cuesta 4.555 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.93. El azúcar se transó en 17,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70,22. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73,62. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.550 pesos. La Personería de Bogotá prendió las alarmas por el hacinamiento hasta del 500% en las estaciones de policía de la capital. Además, denunció precarias condiciones de salubridad y alimentación en esos sitios. Este es el panorama en las estaciones de policía de Bogotá. La sobreocupación es dramática. Hemos registrado un hacinamiento de más de 500% en varias estaciones. La estación de policía de Usaquén tiene cupo para 10 personas y en este momento hay 65 personas. Aunque buena parte de los detenidos están condenados y deberían estar en cárceles, siguen en estos centros transitorios. Hay gente que lleva 24 meses, 18 meses, un año. Las condiciones de salubridad son indignas. Los baños en algunas estaciones como Usaquén y Chapinero son externos, por lo que en horas de la noche los detenidos deben realizar sus necesidades en botellas de plástico. Todas las estaciones de policía de Bogotá generan hacinamiento. En todas están en hacinamiento. Es un patrón sistemático de vulneración de derechos humanos. La Personería hizo un llamado a las autoridades distritales y nacionales para tomar correctivos y garantizar los derechos de los detenidos. Este jueves la alcaldesa Claudia López y algunos concejales de la ciudad ayudaron a pintar y a reparar la escalera del orgullo LGBTI en el norte de Bogotá. Esta escalera, símbolo de la diversidad, ubicada en la carrera 7ª con 89, fue vandalizada por un grupo de extrema derecha el fin de semana. Hoy la mandataria capitalina y varios líderes políticos se dieron cita en el lugar y con pincel en mano restauraron el arco iris escalón por escalón. Aseguraron que pintarán el lugar tantas veces como sea necesario, tras advertir que en Bogotá no puede haber espacio para la intolerancia. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El DANE reveló una encuesta según la cual las mujeres dedican más tiempo a trabajos no remunerados que los hombres. La encuesta nacional sobre uso del tiempo revelada hoy por el DANE revela que
las mujeres participan más en trabajos no remunerados que los hombres. En el caso de ellas, la proporción es de 90,8%, mientras que para los hombres es de 63,8%. El director del DANE reveló también que el estudio preguntó si las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres. El 66% de los encuestados respondió estar de acuerdo o muy de acuerdo, lo cual revela un preocupante estereotipo. Estereotipos sexistas, llamémoslos así, ¿sí? Porque el hecho de asumir o estar de acuerdo con que las mujeres son más eficientes haciendo oficio al interior del hogar de los hombres, pues es un estereotipo de género muy marcado. Y mientras las mujeres dedican 7 horas 55 minutos a trabajos no remunerados como el cuidado del hogar, en el caso de los hombres es apenas de 3 horas y 10 minutos. Hoy se conmemoró el Día del Trabajo Doméstico. En Colombia la pandemia ha perjudicado a más de 600.000 personas dedicadas a este oficio. La vocera del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, Berta Villamizar, advirtió que durante los últimos meses, con ocasión de la pandemia, se ha reducido dramáticamente la contratación de los servicios de estas personas. Y es que según los datos del DANE, antes de la pandemia, 5,7% de los hogares contaba con este servicio. Pero entre enero y abril de este año esa cifra bajó al 4,6%. La situación a muchas de ellas las ha dejado por fuera de la seguridad social e incluso sin cobertura en salud. Las trabajadoras remuneradas del hogar no tenemos una cobertura en salud. Por eso en esta pandemia ha desmejorado la situación y condiciones laborales. Se calcula que en Colombia más de 680.000 personas se dedican al trabajo doméstico. Ha generado gran controversia un presunto caso de abuso policial registrado en video contra un joven en Villa de Leyva. En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un video en donde se observa la detención de un joven por parte de agentes de la policía de Villa de Leyva, al parecer usando el taser al estar el joven ya esposado. Mi cliente pues también está revisando lo de las lesiones personales de las cuales fue víctima. Hay un dictamen pericial ya por parte de un médico legista del Hospital San Francisco de Villa de Leyva, en el cual acredita que mi cliente tiene unas lesiones en este momento. Ante la controversia por posible exceso de fuerza, el propio comandante de policía de Boyacá se desplazó hasta el municipio para atender e investigar el caso. Ya se encuentran los dos jóvenes sin camisa, forcejeando, en alto estado de exaltación. Se conducen o se intentan conducir a las instalaciones del comando precisamente para identificarlos e individualizarlos y verificar su estado. Unidades de control interno de la Policía Nacional adelantan investigaciones ante el posible caso de abuso de autoridad, ya que se observa en el video que el joven, estando esposado y en el suelo, le es accionado el taser. Mucha atención, que se presenta una situación de emergencia en la capital de Estados Unidos. Un tiroteo se registró a pocas calles de la Casa Blanca. Según testigos, un hombre pasó disparando desde un automóvil negro contra varios locales comerciales y restaurantes. La policía y los servicios de emergencia llegaron al lugar y hasta el momento se registran 3 personas muertas y un número importante de personas heridas. Las autoridades buscan al autor del ataque, el segundo que se presenta en Washington en 4 días. China rechazó otra visita de la Organización Mundial de la Salud para investigar los orígenes del coronavirus. Ante la propuesta realizada la semana pasada por la Organización Mundial de la Salud de reabrir la investigación sobre el origen del coronavirus, el régimen chino se negó a colaborar y calificó de falta de respeto y arrogancia hacia la ciencia el plan presentado por el organismo internacional. El viceministro de la Comisión Nacional de Salud de China, Zheng Yixin, negó la teoría de que el coronavirus salió de un laboratorio, argumentando que se trata de un rumor contrario al sentido común, a pesar de las múltiples denuncias que hay por parte de varios países e instituciones que señalan a China como responsable de la propagación de la pandemia. Afirmó además que las indagaciones adicionales de la OMS deberían ser en otros países y regiones y no repetirse en los lugares que ya fueron inspeccionados en la primera investigación. La Casa Blanca se pronunció y dijo que esa oposición del país asiático es irresponsable. Desde el 6 de agosto, Italia exigirá estar vacunado contra el coronavirus o presentar prueba negativa para acceder a espacios públicos como bares, restaurantes, cines, estadios o teatros.
A partir del próximo 6 de agosto, Italia comenzará a exigir el certificado verde, un salvoconducto que acredita la vacunación que será necesaria para acceder a espectáculos, competiciones deportivas, museos, eventos culturales, piscinas, gimnasios, entre otros. La medida, muy similar a la impuesta en Francia, es una consecuencia directa del creciente número de contagios con la variante Delta y de una ralentización del ritmo de vacunación entre las franjas más jóvenes debido a las vacaciones de verano. También es una manera de persuadir a quienes tienen dudas sobre la conveniencia de hacerlo, dado que en Italia es muy fuerte el movimiento antivacunas y de hecho ya se han realizado algunas manifestaciones en rechazo a la medida. La Organización Mundial de la Salud advirtió que mezclar vacunas contra el COVID es altamente peligroso. Hasta el momento, la efectividad de una tercera dosis de un inmunizante no ha sido probada, por lo que la OMS alerta sobre la tendencia de mezclar dosis de distintos fabricantes de muchas personas que viven en países con suficiente disponibilidad de las vacunas. There are people who are thinking about mixing and matching. We receive a lot of queries from people who say they've taken one and they're planning to take another one. So it's a little bit of a dangerous trend. La científica del organismo hizo un llamado a reconsiderar el aumento y uso de las dosis de refuerzo y pensar en compartir esos suministros a las naciones que no han podido ni siquiera vacunar a sus trabajadores de salud. Más del 90% del oeste de Estados Unidos es golpeado por una sequía histórica y potencialmente mortal que sigue empeorando mientras se expande al noroeste de ese país. La falta de lluvia y el calor extremo en 2021 han alcanzado registros históricos en gran parte del oeste de los Estados Unidos, obligando a las autoridades a racionar el agua por primera vez en algunas zonas, cuando más del 95% de esta región del país norteamericano se encuentra en algún tipo de categoría de sequías, mientras la alerta aumenta ante lo que podría ser una temporada de incendios devastadora. La mayor parte de Arizona, California y Nevada están lidiando con condiciones climáticas desastrosas y sus efectos. Sin embargo, la sequía se ha expandido al noroeste estadounidense y ahora golpea con especial fuerza estados como Washington y Oregon. Ante la situación, los científicos encendieron las alarmas al considerar que esta sequía sin precedentes es un grave síntoma del impacto del cambio climático en el mundo. Según Bloomberg, la demanda de carne está bajo amenaza debido al aumento de precios del producto que los consumidores no pueden pagar por la crisis económica desatada por la pandemia. Una extraña situación en el mundo carnívoro se está presentando. La demanda parece disminuir a nivel global, lo que podría indicar un claro cambio de paradigma en la alimentación. En Estados Unidos, las ventas de carne en las tiendas de comestibles han bajado más de un 12% con respecto a hace un año. En Europa se prevé que la demanda global de carne vacuna caiga un 1% este año. Y en Argentina, donde se encuentra una de las poblaciones más carnívoras del mundo, el consumo de carne per cápita descendió casi un 4% desde el año pasado. El mayor factor de disuasión de la demanda ha sido la incesante subida de los precios que comenzó en octubre, impulsada por la escasez de suministros mundiales de alimento para ganado y las interrupciones en la cadena de suministro. Esta crisis se produce cuando miles de familias luchan con las consecuencias económicas de la pandemia, lo que obliga a los consumidores a comprar menos y a cambiar de proteínas. El gobierno del presidente Joe Biden anunció las primeras sanciones contra el régimen cubano tras la ola de detenciones contra quienes participaron en las históricas protestas del 11 de julio. Esta vez fueron penalizados el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y los llamados boinas negras. En medio de una creciente presión, la administración del presidente estadounidense Joe Biden tomó los primeros pasos concretos para presionar al régimen cubano. Esto tras la arremetida del gobierno de Miguel Díaz-Canel, cuyas fuerzas de seguridad detuvieron a más de 500 manifestantes que salieron a las calles el 11 de julio ante el deterioro de las condiciones de vida y la falta de libertades. De hecho, fueron sancionados el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, junto a varios miembros de la unidad especial conocida como Boinas Negras, a los que se considera directamente implicados en la represión y las violaciones de los derechos humanos. Además, la Casa Blanca está trabajando en unas medidas que pasan por hacer cambios en los permisos para enviar remesas a la isla, aumentar su personal en la embajada de La Habana y asegurarse de garantizar la conexión a Internet en Cuba si la corta el régimen.
Al menos 21 muertos y más de una treintena de heridos dejan sangrientos motines en 2 cárceles en Ecuador. Las autoridades informaron que la situación en los centros penitenciarios de Guayaquil y de La Tacunga ya fue controlada tras el ingreso de grupos especiales de policía. La falla en un sistema de distribución de un proveedor provocó la caída mundial de Internet, afectando a grandes compañías como Amazon, bancos y aerolíneas. Durante casi una hora, cientos de usuarios de todo el mundo reportaron una falla masiva en Internet que ocasionó la caída de al menos 30.000 sitios, entre portales de noticia, bancos y plataformas de compra online e incluso juegos en línea. El fallo estaría relacionado con la compañía Kamai Technologies, uno de los mayores proveedores de servicio de computación y distribución de contenido en la nube. El problema se habría originado en el sistema de nombres de dominio, es decir, en una especie de directorio telefónico en el que se listan los nombres de los sitios web y su traducción en direcciones IP. La empresa indicó que estaban experimentando intermitencias en el servicio y poco después anunció que los problemas se estaban solucionando. La ONU anunció que la exalta comisionada para los derechos humanos, Navi Pillay, presidirá una comisión de investigación internacional para esclarecer posibles abusos de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados y en Israel. La medida es adoptada tras la violenta ofensiva desatada entre el 10 y el 21 de mayo pasados, cuando 254 palestinos murieron por ataques israelíes en la Franja de Gaza, entre ellos 66 menores de edad, mientras que en Israel el lanzamiento de cohetes desde Gaza provocó la muerte a 12 personas. Un plan para matar a otro presidente se frustró, esta vez en Madagascar, donde varias personas vinculadas al hecho fueron arrestadas. Por estos días se está volviendo costumbre escuchar noticias sobre ataques contra dirigentes. Ahora se suman 2 intentos de asesinato. El primero se produjo en Madagascar, la isla más grande de África. La fiscalía de esa nación anunció haber frustrado un intento de asesinato contra el presidente Andry Rajoelina y detenido a varias personas extranjeras y malgaches. Entre los capturados figuran 2 franceses que ahora son investigados por atentar contra la seguridad del Estado. El segundo se presentó en el también país africano Mali, donde las autoridades confirmaron un ataque al presidente interino Assimi Goïta, cuando participaba de la fiesta del sacrificio en la mezquita de Bamako. Pero este salió sano y salvo y el atacante también fue arrestado. Muy buenas noches. El día de hoy fue un día, digamos, bastante atareado para el ministro del Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera. ¿Por qué lo digo? Porque presidió muchos actos, hizo muchos anuncios. Por ejemplo, tuvo un evento que se llamó Encuentro por la Dignidad del Trabajo. Él es nuestro invitado de esta noche. Ministro, gracias por aceptar esa invitación. ¿En qué consistió ese evento de la dignidad del trabajo? Yamil, muy buenas noches, un cordial saludo a todos los televidentes que a esta hora de la noche nos acompañan. Hoy hicimos un pacto con las empresas temporales que están agremiadas en ACOSET, donde hay más de 688 entidades y cerca de 1.200.000 trabajadores. ¿Qué hicimos hoy? Un pacto por el trabajo decente, un trabajo por el trabajo digno. Y sobre todo, lo más importante, cero contratación ilegal, sino contratación de acuerdo a las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Y también un compromiso para todo lo que tiene que ver incrementar nuevos puestos de trabajo. Los invitamos a utilizar todos los beneficios que estamos promocionando en Colombia y de manera formal. Y de otro lado, también a ellos que promuevan el emprendimiento. Repito, promuevan la legalidad y lo más importante, el respeto por los trabajadores. A ver, ministro, eso es lo que se conoce como trabajos temporales, ¿no es cierto? Sí, no, el servicio temporal, o sea, una empresa contrata servicios temporales. La empresa de servicios temporales contrata sus trabajos de acuerdo a las normas laborales. Esto no existe ni en Colombia ningún contrato temporal, existe contratos a término fijo o a término indefinido. Entonces, por eso la importancia de este convenio. Aquí no se trata de incentivar contratos temporales, nada, todo lo contrario.
Repito, ojalá, y es lo que estamos haciendo el día de hoy, promocionar que sean contratos a término indefinido. De esa manera rompemos con ese esquema de que estar con una empresa de servicio temporal es un contrato temporal. No, los contratos son a término, de acuerdo a lo que definan las partes, y puede ser un contrato a término indefinido. Pero entonces, ministro, estos contratos de servicios temporales, ese trabajo tiene todos los beneficios de un trabajador normal, cesantías, primas. Correcto, etcétera. Le voy a colocar un ejemplo. Sí, total, o sea, por eso es importante resaltar esto el día de hoy. Aquí estamos promocionando el trabajo decente, o sea, el respeto por las normas laborales, un salario digno, todas las prestaciones sociales, primas, cesantías, indemnizaciones, según sea el caso. Un trabajador que trabaja con una empresa de servicios temporales puede ser objeto de prestar el servicio en diferentes empresas. El contrato no lo tiene con esas empresas, lo tiene con la empresa de servicios temporales que tiene varios contratos. Entonces un trabajador está vinculado a esta empresa y por eso puede ser a término definido o a contrato o a término indefinido. Ahora, señor ministro, usted anunció en este evento que viene un gran paquete de medidas laborales sobre diferentes temas. ¿Medidas como cuáles, ministro? No, seguimos, son los incentivos a promocionar la contratación de jóvenes en todo lo que tiene que ver. Estamos ratificando el trabajo con las cajas de compensación familiar en el sentido de que cualquier persona que se desvincule, que tenga su contrato formal y pierda su contrato de trabajo y esté afiliado a una caja de compensación familiar, la caja de compensación familiar tiene que iniciar un proceso de capacitación para incentivarlo en el nuevo mercado laboral y buscar nuevamente su incorporación, repito, al mercado laboral. Eso por un lado. De otro lado, estamos definiendo con todos los gremios, estamos en este momento con todas las alcaldías de Colombia mirando cómo el subsidio al desempleo, el ente territorial coloca otra parte. Mañana lo vamos a anunciar en Cali, donde le vamos a decir, la alcaldía coloca una plata, el gobierno coloca la otra plata y de esa manera promocionamos el empleo. Normas laborales como tales en este momento no vamos a hacer nuevas, estamos esperando cómo evoluciona el mercado laboral con estos subsidios y empezaremos trabajando en los próximos días para otros temas. A ver, señor ministro, tengo entendido que mañana usted hará un anuncio especial en Cali. ¿En qué consiste el anuncio que hará? Anticípelo, por favor. No, Yamit, repito, estamos incentivando a todos los entes territoriales para contratar a todos los jóvenes entre 18 y 28 años y con el impulso de la alcaldía, mañana lo hacemos en la ciudad de Cali, ellos colocan una plata, va a ser superior al 25% de un salario mínimo, nosotros otro 25%, lo cual, y la alcaldía con todas las entidades generadoras de empleo, sea gremios, cámaras de comercio, promocionará estos subsidios de tal manera que los jóvenes de Cali a partir de mañana van a tener más oportunidades laborales y eso es lo que estamos haciendo por todo el país, Yamil. Eso es lo que vamos a anunciar mañana en la ciudad de Cali. Es decir, el 50% del salario que se pague a esos nuevos trabajadores, ¿lo pagará el Estado? Claro, 25% la alcaldía y 25% el gobierno nacional. Entonces es una bonita oportunidad para contratar jóvenes. De igual manera, con las cajas de compensación familiar, buscar que se busquen más capacitación, que tengan más formalidad y de esa manera poder incentivar a estos muchachos a que estén en el mercado laboral, que tengan una oportunidad, que están reclamando hoy a gritos y que tenemos que hacerlo y darle una respuesta. Y señor ministro, ¿por qué no se extiende esta medida a todo el país? Estamos en eso, Yamit, como cada ente territorial es autónomo,
Mañana estamos en Cali, el martes estaremos en Barranquilla, Cartagena, el miércoles, la siguiente semana Bucaramanga, Neiva, Manizales, vamos por todas las capitales. Esa fue una reunión que yo tuve con Asocapitales y por eso están dando respuesta. Entonces, vamos en esa tarea, ya ahí lo hizo Bogotá, Cali, Medellín ya lo hizo, entonces vamos por todas las capitales de Colombia. Ahora, señor ministro, usted bien sabe que el mayor desempleo en Colombia, y es el gran problema, está en la gente joven que no tiene trabajo. ¿Qué hacer, señor ministro, con estos dos temas? Primero, en muchos casos les exigen libreta militar y en otros casos les piden experiencia laboral, que no la tienen. ¿Qué hacer con esas dos circunstancias? Bueno, respuestas concretas. Primero, libreta militar. Estamos haciendo un llamado a todos los empleadores de Colombia. La libreta militar no es requisito para firmar un contrato de trabajo. La libreta la exigen, pero va a tener esa persona 18 meses para regular su situación militar, pero para laborar no se requiere la libreta militar inmediatamente. Entonces, de esa manera es el llamado que le hacemos la atención a todos los empleadores de Colombia. Segundo, frente a la experiencia, vamos a promocionar lo que estamos haciendo con las cajas de compensación familiar. En el caso de Bogotá, muy concreto, la alcaldía firmó un convenio con las cajas. ¿En qué sentido? Cuando el empresario requiera XY capacitación, automáticamente la caja de compensación familiar le va a brindar esa capacitación a ese muchacho para que genere y pueda recibir ese puesto de trabajo. De igual manera, toda la institución como el SENA, trabajando con los empleadores diciendo qué es lo que usted necesita y yo se lo capacito. Entonces, eso es lo que estamos dando respuesta inmediata. De otro lado, recordemos, para los jóvenes profesionales, aquellos que para graduarse requieran hacer prácticas, hacer talleres, hacer investigaciones, ese tiempo que haya ocurrido se le vale como experiencia laboral. Por eso esos jóvenes que hayan realizado esas prácticas ya queda incluido en su hoja laboral. Por lo tanto, la experiencia ya la tiene y el mercado laboral tiene que darle respuesta inmediata en la contratación de los jóvenes. Qué bueno, ministro. Y mire, pregunta final. Bueno. Hoy se celebró el Día Internacional del Servicio Doméstico. ¿Cuáles son las cifras colombianas, ministro? ¿A qué tiene derecho quienes prestan servicio doméstico? ¿Qué obligaciones sí? Yami, primero que todo, en Colombia habían más de 500.000 personas contratadas para el servicio doméstico. Por efecto de la pandemia se perdió más o menos el 30% de esos trabajos. En el transcurso de este año, con toda la iniciativa del gobierno, se ha recuperado cerca del 5-7%. Y estamos haciendo hoy un trabajo en este Día Internacional en una tarea muy bonita. Con el SENA vamos a tecnificar esta profesión. ¿Esto qué significa? Que el SENA les va a certificar ese trabajo y por lo tanto van a tener la posibilidad de mejorar sus ingresos laborales. De otro lado, recordarle a todos los empleadores que si usted contrata a una persona en servicio doméstico, hombre o mujer, esa persona tiene a todos los derechos como cualquier trabajador colombiano a recibir un salario digno, primas, cesantías, inclusive a indemnizaciones cuando sea despedida sin justa causa. Entonces yo creo que esa tarea que estamos haciendo, y hoy con el Ministerio de Trabajo y las diferentes organizaciones sindicales que las representan a ellas, hemos hecho un cronograma para divulgar en todo el país a qué tienen derecho y también inclusive entidades móviles para visitar ciertos sectores rurales en los cuales no llega el Ministerio de Trabajo y que hoy nos estamos comprometiendo a llegar a recibir esas quejas e invitar tanto al empleador como al trabajador doméstico que hoy están siendo respetados sus derechos y que el Ministerio es el garante para que eso ocurra en el país. Bueno, ministro, pues buenas medidas que usted anuncia, ojalá se cumplan todas. Ministro Ángel Custodio, muchas gracias. Bueno, a usted y a mí un cordial saludo y buena noche.
Y a usted también, señor ministro, muchas gracias. Y a usted los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CM.